Bendito el que escucha con el corazón abierto, porque hoy estás a punto de descubrir algo que no se enseña en las iglesias, que no se predica desde los altares y que muchos no quieren que sepas. Esta revelación, si la recibes, puede ser la diferencia entre vivir atrapado en la oscuridad o caminar hacia la luz. Hoy vas a entender cómo el enemigo se ha infiltrado en tu mente sin que lo notes. No con gritos, no con fuego, sino con susurros, con distracciones, con pensamientos que parecen inofensivos, pero que están diseñados para destruirte desde dentro. C.S. Lewis, en su obra maestra Cartas del Diablo a su sobrino, nos mostró lo que pocos se atreven a decir, que el enemigo no necesita que renuncies a tu fe, solo necesita que vivas como si no la tuvieras. Imagina por un momento que cada pensamiento que cruzó por tu mente hoy fue observado, analizado y manipulado, no con cadenas visibles, sino con ideas. Ideas que parecen tuyas, pero que fueron sembradas como semillas en el jardín de tu mente para crecer en silencio. Ese es el verdadero campo de batalla, la mente. No hay necesidad de posesiones espectaculares ni de rituales oscuros. Lo que el enemigo busca es instalarse cómodamente en tus pensamientos diarios, en tus decisiones más pequeñas, en los hábitos que repites sin cuestionar. ¿Por qué? Porque si controla tu mente, controla tu voluntad. Y si controla tu voluntad, te tiene sin que tú lo notes. C.S. Lewis lo explicó con una claridad aterradora. No se trata de hacer que el alma caiga en grandes pecados de inmediato. Eso sería muy obvio. Lo que el enemigo quiere es que te distraigas, que te vuelvas indiferente, que empieces a posponer tu relación con Dios, que digas, mañana oro, mañana leo la Biblia, mañana busco dirección. Porque él sabe que ese mañana rara vez llega. La trampa no es el pecado directo, es la comodidad espiritual. Es pensar que todo está bien, cuando en realidad te estás apagando lentamente por dentro. ¿Y sabes por qué esto es tan peligroso? Porque cuando una persona cree que está bien, no busca ayuda. El enemigo quiere que creas que no hay urgencia, que puedes vivir como siempre, que no estás en riesgo. Pero todo eso es una ilusión. La trampa más eficaz no es la que duele, es la que no se siente, es la que te envuelve en normalidad. Te hace pensar que vivir desconectado de tu propósito es simplemente parte de la vida, que sentirte vacío es normal, que la ansiedad y la tristeza son parte de la rutina, pero esa no es la verdad. Esa es la mentira más profunda que te han dicho. Hay fuerzas que operan en lo invisible. No lo digo para asustarte, sino para despertarte. Mientras estás dormido espiritualmente, hay pensamientos que entran y se quedan. Pensamientos como no valgo, esto no va a cambiar, nunca voy a salir de esta. Y te preguntas por qué aparecen, de dónde vienen. Pero lo cierto es que no todas tus ideas son tuyas, algunas fueron sembradas. Y si no estás despierto, las vas a regar tú mismo con tus palabras, con tus acciones, con tus decisiones. Eso es lo que busca el enemigo, que tú seas quien alimente las cadenas que te atan. Tal vez pienses que todo esto suena exagerado, pero ¿cuántas veces has sentido que algo te empuja hacia lo que no quieres hacer? ¿Cuántas veces prometiste cambiar y volviste a caer en lo mismo? No es solo debilidad humana, es un diseño, un sistema espiritual que opera silenciosamente para desgastarte desde adentro. Y ese sistema solo puede romperse con verdad, con luz, con conciencia. No basta con saber que Dios existe, tienes que estar despierto, vigilante, consciente de lo que se mueve detrás del telón. El enemigo no tiene prisa. Él sabe que mientras más lento sea el proceso, menos lo notarás. Su juego es la paciencia. Él está dispuesto a esperar años si es necesario, con tal de que te alejes 1 centímetro cada día. 1 centímetro no se nota,
Pero después de un año estás lejos de donde comenzaste. Te has acostumbrado a la duda, al miedo, a la tristeza y lo tomas como parte de ti. Pero no lo es. No fuiste creado para vivir con cadenas invisibles en la mente. Fuiste creado para la libertad, para la claridad, para la paz. ¿Y cómo opera esta manipulación? A través del ruido constante, redes sociales, noticias, discusiones inútiles, entretenimiento sin propósito. No es que esas cosas sean malas por sí mismas, pero están diseñadas para mantenerte distraído. Cuando no hay silencio, no hay reflexión. Y si no reflexionas, no te das cuenta de lo que te está robando el alma. C.S. Lewis escribió que el infierno está lleno de buenas intenciones que nunca se llevaron a cabo. Porque la trampa es esa, mantenerte ocupado, pero vacío. Y son movimiento, pero sin dirección. Vivir, pero sin propósito. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que esta palabra te está hablando directamente. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Es una advertencia espiritual. No para que vivas con miedo, sino para que despiertes. El enemigo no le teme a los cristianos que oran una vez por semana. Le teme a los que abren los ojos y empiezan a discernir, a los que se dan cuenta que no todo pensamiento que tienen les pertenece, a los que entienden que no todo lo que parece bueno es bueno, porque hay trampas que vienen disfrazadas de comodidad, de éxito, de libertad, pero su raíz es confusión. Hoy te invito a observar tus pensamientos, a preguntarte, ¿quién está hablándome realmente en mi interior? ¿Es Dios? ¿Es mi alma herida? ¿O es una voz sembrada para desorientarme? Porque si no cuestionas lo que piensas, estarás obedeciendo sin darte cuenta. No todo pensamiento que suena lógico es verdadero. Y no toda voz interna es la voz del Espíritu Santo. Algunas son susurros disfrazados que se han instalado ahí desde la infancia, desde el dolor, desde el trauma. Pero no tienes por qué seguir cargando esas mentiras. En la próxima parte, vas a descubrir cómo el enemigo transforma tus heridas en fortalezas oscuras. Cómo usa tu pasado para manipular tu presente. Y sobre todo, cómo puedes romper ese ciclo y recuperar el control espiritual de tu mente. Pero por ahora, quédate con esta verdad. No estás solo, pero tampoco estás libre de ataques invisibles. La batalla más fuerte no es contra demonios exteriores, sino contra las ideas que ellos plantan en tu alma. Ideas que parecen tuyas, pero que fueron diseñadas para alejarte de tu verdadera identidad. En lo más profundo de tu memoria hay heridas que nunca sanaron del todo, no porque no lo intentaras, sino porque no sabías que el enemigo las usaría como herramientas. Cuando eras niño y alguien te rechazó, cuando fuiste ignorado por quienes debieron amarte, cuando una promesa se rompió, cuando sentiste que fallaste, allí se abrieron grietas invisibles. Grietas que con el tiempo se llenaron de silencio, de miedo, de palabras no dichas, de emociones contenidas. Y es allí, en esas grietas, donde el enemigo encontró un terreno fértil para construir su obra maestra. Una fortaleza mental hecha de mentiras, recuerdos manipulados y emociones distorsionadas. C.S. Lewis lo dejó claro. El enemigo no necesita un ejército para vencerte, le basta con conocer tus puntos débiles. Él no ataca tu fuerza, ataca tu herida. Porque sabe que una herida emocional mal procesada se convierte en una fortaleza oscura dentro de tu alma. Y desde ahí empieza a hablarte, no con voces extrañas, sino con pensamientos familiares. Te dice que no eres suficiente, que nadie te entiende, que Dios se ha olvidado de ti, que vas a repetir los mismos errores. Y lo más peligroso es que esos pensamientos suenan como tú, no como un ataque externo, sino como una voz interior.
lógica, cotidiana, que simplemente está siendo realista. Pero esa realidad que te repites es una prisión disfrazada. Te mantiene atrapado en una narrativa falsa que te impide ver quién eres en Dios. Y lo más triste es que muchos viven toda la vida sin saber que sus decisiones, su carácter, incluso su fe, han sido moldeados por estas fortalezas internas. ¿Cómo romper algo que no sabes que está allí? ¿Cómo luchar contra un enemigo que habla con tu propia voz? Ese es el dilema. Por eso la Escritura no dice solo resiste al diablo, sino renueva tu mente. Porque la mente, no el cuerpo, es el campo de batalla real. ¿Te has dado cuenta de cómo reaccionas de forma automática cuando alguien te critica? ¿Cómo saltas en defensa cuando alguien toca cierto tema? ¿Cómo te paralizas ante determinadas situaciones? Esas reacciones no son siempre tu personalidad, son tus fortalezas mentales defendiéndose, porque detrás de cada reacción exagerada hay una herida sin sanar, y el enemigo lo sabe. Por eso no ataca con fuerza, sino con precisión. Él observa tus ciclos, tus hábitos, tus vulnerabilidades. Espera el momento exacto para susurrarte justo lo que necesitas oír para caer otra vez. Y lo hace con maestría. No te empuja a pecar directamente. Te empuja a justificarte, a racionalizar tu desconexión espiritual, a decir que Dios entiende, que nadie es perfecto, que esto no es tan grave. Así te mantiene tibio. Y Jesús fue claro. A los tibios los vomitará de su boca, porque no estás ni en la luz ni en la oscuridad. Estás atrapado en una zona gris donde crees que estás bien porque aún dices Dios te bendiga, pero ya no escuchas su voz como antes. Ya no lloras. Cuando oras, ya no sientes carga espiritual y no te das cuenta de que algo se ha apagado. La estrategia es sutil pero efectiva. El enemigo usa lo que tú mismo viviste en tu contra. Si sufriste abandono, te susurra que nadie va a quedarse. Si sufriste traición, te hace desconfiar incluso de quien te ama. Si viviste humillación, te empuja a la autosuficiencia tóxica. Y lo peor es que muchas veces esa voz suena como protección, como sabiduría, como prudencia. Pero no lo es. Es una programación espiritual diseñada para evitar que te entregues del todo a Dios. Porque quien se entrega, sana. Y quien sana, despierta. Y quien despierta, ya no puede ser controlado. ¿Sabes por qué te cuesta tanto perdonar a ciertas personas? No es solo por lo que te hicieron. Es porque tu mente ha construido una historia completa alrededor del dolor. Una historia en la que tú eres la víctima perpetua. Y mientras creas que perdonar es ceder el control, seguirás atrapado. El enemigo ha hecho del rencor una jaula lujosa. Te hace sentir fuerte al no perdonar, te hace sentir en control, pero en realidad, mientras guardas ese dolor, él controla la llave de tu libertad emocional. Te tiene. No con cadenas, sino con una historia que tú mismo repites cada día. Por eso C.S. Lewis insistía tanto en el autoengaño como arma principal del infierno, porque el infierno no necesita convencerte de que Dios no existe, solo necesita convencerte de que no necesitas cambiar, que estás bien como estás, que el crecimiento espiritual es opcional, que la lucha ya pasó. Pero eso es una mentira. Mientras estés respirando, la guerra continúa. El enemigo no descansa. Y si tú bajas la guardia, él avanzará, no por odio directo, sino por estrategia. Él no quiere tu adoración, quiere tu confusión. Porque un hijo de Dios confundido es inofensivo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, aceptar que no todo pensamiento es verdad. No todo lo que sientes viene de ti. A veces sientes rechazo. Y nadie te ha rechazado. A veces sientes miedo y no hay peligro real. A veces te sientes culpable y no has hecho nada malo. Eso no es casualidad.
Son patrones mentales activados por heridas profundas que aún no se han rendido a la luz de Dios. Y hasta que no pongas nombre a esas fortalezas, seguirás luchando en círculos. Por eso, la Biblia dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tu sanidad comienza cuando reconoces que has estado bajo manipulación espiritual, que tu mente no es tan libre como creías, que hay voces que necesitan ser silenciadas y verdades que necesitan ser gritadas. Y la verdad más poderosa que puedes abrazar hoy es esta: tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus heridas, tú no eres tus errores, tú eres un alma en guerra que necesita estrategia, no solo emoción. No basta con sentir a Dios, necesitas discernir lo que no es de Él, porque muchas cosas que parecen espirituales no lo son, y muchas cosas que parecen lógicas son trampas. La trampa más eficaz es la que se construye desde dentro. Por eso este mensaje no es para cualquiera, es para los que se atreven a mirarse sin máscaras, a cuestionar sus hábitos, sus emociones, sus pensamientos, a preguntarse cuánto de lo que soy hoy fue moldeado por el dolor y cuánto por la verdad. Porque si no identificas la fuente, vivirás alimentando el sistema que te está destruyendo. Y mientras eso ocurre, el enemigo sigue ganando territorio sin resistencia. Pero hoy puedes detener ese avance, no con gritos, no con rituales, sino con conciencia, con verdad, con revelación, porque lo que se revela se sana y lo que se sana se transforma. En la próxima parte te mostraré cómo detectar las fortalezas que operan en tu mente, cómo fueron construidas y cómo empezar a derribarlas con herramientas espirituales reales, prácticas y poderosas. No es un proceso cómodo, pero es liberador. No es inmediato, pero es eterno. Porque cuando liberas tu mente, liberas tu vida. Ahora que sabes que no todos tus pensamientos vienen de ti, ahora que has descubierto que muchas de tus emociones han sido influenciadas desde las sombras, es hora de observar lo que hay dentro con una claridad brutal. ¿Qué fortalezas mentales se han instalado en ti? ¿Qué frases se repiten en tu mente como ecos viejos que nunca mueren? ¿Qué conductas has normalizado, pero en realidad son cadenas? Este es el momento en que te confrontas con tu propio laberinto interior. C.S. Lewis decía que el verdadero infierno no es un lugar ardiente, sino una mente cerrada, autosuficiente, incapaz de escuchar otra voz que no sea la suya. Piensa en esta escena. Un joven camina por la vida con la certeza de que nadie puede amarle. No lo dice, no lo grita, pero lo cree profundamente. ¿Por qué? Porque una y otra vez ha sido herido, y esas heridas han creado la primera piedra de su fortaleza. El amor no es seguro. A partir de ahí, cada relación, cada oportunidad, cada palabra de afecto es filtrada por esa creencia. Si alguien lo ama, desconfía. Si alguien se aleja, lo confirma. Vive atrapado. Y el enemigo solo tiene que reforzar esa voz con pequeñas dosis de miedo, rechazo, sospecha. Él no construyó toda la muralla, solo activó el recuerdo que la inició. Así es como opera esta guerra, no desde afuera, sino desde dentro. Las fortalezas mentales no son otra cosa que pensamientos que se han convertido en verdad emocional, aunque sean mentira espiritual. No importa si la lógica lo refuta, si la Biblia lo contradice. Si tú lo sientes como cierto, lo vives como cierto. Por eso muchos hijos de Dios caminan como esclavos, porque sus mentes están dominadas por voces internas que nunca han sido confrontadas con la verdad. Y el enemigo ama eso, porque mientras más tiempo vivas bajo una mentira, más se parece a la verdad. Existen fortalezas clásicas que se repiten generación tras generación. Una de ellas es el rechazo, otra es la culpa, otra es el abandono, y hay una muy poderosa,
la autosuficiencia disfrazada de madurez. Esa voz que te dice, no necesito a nadie, yo me basto, he aprendido a no confiar. Esa voz parece fuerte, pero es fruto del trauma. Es una pared construida con miedo y orgullo. No fue Dios quien te hizo así. Fue el dolor, fue la traición, fue la soledad. Y mientras no desarmes esa estructura emocional, seguirás alejando el amor real, las conexiones sanas y la guía del espíritu. Otra fortaleza común es la necesidad de control. Todo debe estar bajo tu supervisión, todo debe seguir tu lógica. No toleras lo incierto. ¿Por qué? Porque alguna vez perdiste el control y el dolor fue demasiado. Entonces decidiste no volver a pasar por eso, y esa decisión creó una fortaleza. Hoy no puedes confiar en Dios porque necesitas que todo encaje en tu entendimiento. Pero el reino espiritual no funciona así. Dios no revela todo. Él guía paso a paso. Y mientras tu mente siga dominada por la ansiedad del control, no podrás vivir por fe, vivirás por cálculo. Y eso agota el alma. También hay fortalezas religiosas. Ideas que parecen piadosas, pero son cárceles, como creer que Dios solo habla a ciertos elegidos, que no puedes escuchar su voz, que no eres digno de revelación. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo, porque él sabe que si tú descubres que puedes oír al Espíritu, que puedes recibir sabiduría desde el cielo, que puedes caminar en libertad interior, entonces todo su plan contra ti se derrumba. Entonces te vuelve inseguro, dependiente de opiniones externas, dudoso de tu propia intuición espiritual, y así te mantiene cautivo. ¿Cómo saber qué fortaleza hay en tu mente? Observa tus patrones. ¿Qué situaciones se repiten en tu vida? ¿Qué reacciones emocionales son automáticas? ¿Qué pensamientos surgen sin que los invites? ¿Qué temes profundamente aunque no tenga lógica? Allí están tus fortalezas, y lo primero para derribarlas es darles nombre. Porque lo que no se nombra, no se enfrenta, y lo que no se enfrenta te gobierna. C.S. Lewis decía que los demonios más peligrosos son los que visten de virtud. Aquellos que disfrazan el orgullo de humildad, el miedo de prudencia, el aislamiento de madurez. Pero Dios no te deja solo en este campo de batalla. Él no te revela tus fortalezas para avergonzarte. Te las revela para que las desarmes, para que dejes de pelear en tinieblas, para que pongas luz donde antes solo había silencio. Y esa luz comienza con la palabra. No solo como lectura, sino como espada. Una fortaleza no cae solo con oración emocional, cae con confrontación espiritual. Tienes que declarar la verdad en voz alta, decir, este pensamiento no viene de Dios, esta emoción no es mi identidad, esta conducta ya no es mi refugio, y repetirlo, porque así como una fortaleza se construyó con repetición, también se derrumba con repetición. Y aquí hay un principio clave. No puedes sanar lo que todavía justificas. Si sigues diciendo que tu reacción es normal, que tu carácter es así, que tu dolor es parte de ti, entonces no estás listo para romper nada. Primero necesitas estar dispuesto a dejar de proteger esa parte herida de ti que se acostumbró a vivir escondida. Dios quiere tocar justo allí, en ese rincón, en esa historia no contada, en esa memoria que sigues negando. Porque donde se niega, el enemigo reina. Pero donde se expone, Dios transforma. ¿Sabes cuál es uno de los frutos más claros de una mente libre? La paz, no la euforia espiritual, no los dones, no los milagros. La paz interna que no depende de circunstancias. Esa paz que viene cuando ya no tienes que luchar contra ti mismo, cuando ya no tienes que explicar cada decisión para sentirte seguro, cuando ya no reaccionas desde la herida, sino desde la verdad. Esa paz es el fruto de una mente sanada. Y una mente sanada es una mente peligrosa para el enemigo,
porque ya no se deja manipular, ya no cae en las trampas, ya no se autosabotea, camina con claridad. Y eso es lo que Dios quiere darte en esta serie, no solo revelación, no solo impacto emocional, sino transformación profunda, paso a paso, capa por capa. Derribar fortalezas mentales no es algo de un día. Es un proceso, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre liberador. Y si decides caminarlo, si decides permitirle a Dios entrar en tu pensamiento más íntimo, Él no solo te mostrará la verdad, te hará nuevo. Y cuando uno cree que ha abierto los ojos por completo, aún queda una capa más profunda que escarbar. Porque el enemigo no solo siembra pensamientos, siembra hábitos emocionales, reacciones aprendidas, formas de interpretar la realidad que, con el tiempo, se sienten como naturales, pero no lo son. Son programaciones ocultas que fueron codificadas en el alma a través del dolor, la repetición, el abandono o incluso el silencio. Y es ahí donde la manipulación se vuelve más sutil. Porque no se trata solo de lo que piensas, sino de cómo sientes cada cosa que te ocurre. Esa es la trampa más elaborada del enemigo. Lograr que experimentes la vida desde un filtro torcido y que lo hagas sin cuestionarlo. C.S. Lewis entendió esto con maestría, no porque fuese psicólogo, sino porque exploró el alma desde la teología, desde la experiencia humana, desde el dolor personal. Él sabía que la batalla espiritual no se libra únicamente en los eventos exteriores, sino en los lugares silenciosos de la mente. Esos espacios donde nadie te observa, pero donde decides qué creer, donde decides qué interpretación darle a tu sufrimiento, y lo que descubres allí puede levantarte o hundirte, puede acercarte a Dios o encadenarte al engaño. Muchos viven años bajo cadenas que creen que son carácter, confunden sus heridas con su identidad, llaman precaución a su temor, realismo a su desesperanza, madurez a su amargura. El enemigo trabaja precisamente así, reetiquetando el dolor para que no lo reconozcas, para que pienses que todo es parte de ti, pero no lo es. No naciste con esa frialdad, ni con esa desconfianza, ni con esa sensación permanente de que algo saldrá mal. Eso fue sembrado. En algún punto de tu historia alguien abrió la puerta y tú lo aceptaste como verdad. Por eso es tan vital discernir la raíz. Hay fortalezas que no fueron construidas con pensamientos lógicos, sino con emociones no resueltas. Y una emoción no resuelta tiene el poder de generar una interpretación perpetua. Si te traicionaron una vez y no sanaste, cada nueva relación se verá a través de la sospecha. Si alguien te rechazó cuando eras niño, cada vez que alguien se aleje, te parecerá confirmación de que no vales. Así opera el enemigo. No te ataca siempre de frente. Muchas veces solo se asegura de que nunca cuestiones las lentes rotas con las que estás viendo el mundo. Pero, ¿cómo se destruye una fortaleza que ya no sabes diferenciar de ti mismo? Esa es la pregunta que muchas personas no se atreven a hacerse. Porque cuando una mentira ha vivido tanto tiempo en tu mente, al punto que la sientes como parte de tu personalidad, deshacerla se siente como perder una parte de ti. Y ese es el precio de la libertad. Morir a la versión falsa que construiste para protegerte, soltar la armadura, abandonar la voz interna que te defendía, pero que también te aislaba. Porque esa voz no era tuya, era un eco de antiguas heridas. Y mientras no lo reconozcas, seguirás siendo dirigido por algo que no nació de Dios. C.S. Lewis decía que el pecado en su forma más sutil es una distorsión del bien. Y eso incluye la distorsión de uno mismo. Cuando vives en una narrativa que te dice, eres autosuficiente, no necesitas a nadie, nadie puede hacerte daño si no los dejas entrar, puede sonar como fuerza,
pero muchas veces es una máscara para encubrir el miedo, la herida, la vulnerabilidad. Y mientras la máscara te protege, también te impide recibir, porque no puedes ser amado verdaderamente si nadie conoce tu verdadero yo. Y ese verdadero yo ha estado oculto, enterrado, silenciado por años. Solo Dios puede sacarlo a la luz. El proceso de liberación no es un evento emocional de una sola noche. Es una serie de despertares. Es una conversación continua con el Espíritu. Es observarte con la mirada del cielo. Preguntarte no solo qué piensas, sino por qué piensas así. ¿Cuál fue la primera vez que sentiste ese miedo? ¿Qué momento marcó ese pensamiento de indignidad? Y entonces, llevar esa herida a la cruz, no para enterrarla con vergüenza, sino para que sea redimida, porque toda mentira que ha sido creída por años solo puede ser rota por una verdad más grande, y esa verdad no viene de este mundo, viene de la palabra viva, viene del Espíritu, que no solo observa, sino que sana. Muchos quieren avanzar en la vida sin tocar sus raíces, pero si las raíces están enfermas, el fruto siempre será distorsionado. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, de amigos, pero si no cambias los patrones que gobiernan tu alma, todo lo nuevo será devorado por lo viejo. El enemigo lo sabe. Por eso no siempre se esfuerza en evitar tu progreso exterior. A veces incluso lo permite, sabiendo que si tu mundo interno no ha cambiado, todo se derrumbará eventualmente. La trampa más peligrosa no es la caída, es el éxito construido sobre cimientos rotos, porque eso no solo te hiere, sino que te convence de que no hay esperanza. Pero tú estás llamado a romper con esa narrativa, a cuestionar lo incuestionable, a desenterrar las raíces con firmeza, no con culpa, sino con valentía, porque cada mentira desenmascarada es una puerta que se abre. Cada pensamiento falso que cae es un grillete que se rompe. Cada patrón emocional que identificas es un paso hacia tu verdadera identidad, la que fue diseñada antes de que el mundo te tocara, antes de que el enemigo te marcara. Esa identidad no está perdida, solo está sepultada. Y Dios está dispuesto a sacarla a la superficie. Pero para eso necesitas permitir que la luz entre en los rincones más oscuros de tu mente, incluso aquellos que has llamado hogar. Y cuando lo hagas, cuando comiences a caminar en verdad, el enemigo se volverá más ruidoso, porque el silencio de años se rompe cuando la libertad se acerca. Las mentiras empiezan a gritar cuando sienten que serán desplazadas. Pero no temas. Esa agitación es señal de que algo está cambiando. El temblor que sientes no es el fin, es el principio de una reconstrucción divina. Una mente renovada no es una mente sin luchas, es una mente que ha aprendido a reconocer las voces y que elige cada día cuál obedecer. Lo que comienza a romperse dentro de ti no es debilidad, es restauración, porque lo que parecía sólido, esas estructuras invisibles en tu mente que te hacían dudar, retroceder, callar o sentirte indigno, en realidad eran muros de mentira, disfrazados de autoprotección. Y cuando uno permite que la verdad comience a entrar, esos muros tiemblan. Porque la verdad no negocia con la oscuridad, la expone, la desplaza, la reemplaza con algo eterno. Hay una voz más antigua que tu trauma. Hay una presencia más fuerte que tu miedo. Hay una identidad que existía antes de que te rompieran, antes de que el enemigo sembrara dudas en tu alma. Esa identidad no depende de lo que pienses o sientas hoy. Depende de lo que Dios decretó sobre ti cuando aún eras una idea en su corazón. Y esa verdad no puede ser manipulada, no puede ser robada, solo puede ser ignorada o abrazada. Muchos siguen atrapados no porque no quieran libertad,
sino porque creen que la libertad es imposible para ellos. Porque el enemigo les ha dicho que eso es solo para otros, para los espirituales, para los fuertes, para los que no han cometido tantos errores. Pero eso es otra mentira. C.S. Lewis decía que Dios no busca personas buenas, sino personas dispuestas. No vino a salvar a los sanos, sino a los enfermos. No vino a buscar a los que nunca cayeron, sino a los que desde el suelo aún levantan los ojos hacia el cielo esperando que alguien los vea. Y Dios te ha visto. Este mensaje no es coincidencia. Es una interrupción divina en medio de tu rutina. Un susurro que atraviesa tu pensamiento y te dice, despierta, hay más para ti, hay luz incluso aquí. No importa cuánto tiempo hayas vivido creyendo que eras lo que tus pensamientos decían, lo que tus emociones gritaban, lo que tus experiencias definieron. Eso puede cambiar. De hecho, está cambiando ahora mismo. La renovación de tu mente no ocurre solo cuando dejas de pensar mal, sino cuando empiezas a pensar como el cielo, cuando tus pensamientos se alinean con lo que Dios piensa de ti. Y eso, mi querido oyente, es un proceso que requiere intención, valentía y silencio. No el silencio del aislamiento, sino el silencio que escucha, que se sienta ante la palabra, que conversa con Dios en lo íntimo, que se atreve a preguntarse, ¿y si todo lo que creí sobre mí mismo era una distorsión? ¿Y si puedo empezar otra vez? El enemigo no teme a tu talento, no le interesa tu carisma, le teme a una mente renovada, porque una mente renovada ya no obedece al miedo, ya no responde a las provocaciones de la oscuridad, ya no se autosabotea con culpa o inseguridad. Una mente renovada comienza a moverse al ritmo del reino, y una persona así no solo vive en libertad, sino que libera a otros con su sola presencia. Por eso este mensaje tenía que llegar hasta ti, porque no eres uno más. No eres alguien roto sin propósito, eres alguien con un diseño celestial, con una historia que aún está siendo escrita. Y sí, es posible que muchas partes de ti hayan sido moldeadas por el dolor, por el rechazo, por el pecado, por la manipulación mental que el enemigo usó para encerrarte. Pero eso no define tu final, porque Dios no escribe historias que terminan en ruina. Es el enemigo quien quiere que pienses que ya es tarde, que no hay nada más. Pero mientras tengas aliento, hay camino, y mientras haya camino, hay propósito. Y mientras haya propósito, hay fuego en tu espíritu que no se apagará. Respira hondo y quédate con esto. No estás solo en esta batalla. El enemigo quiere que pienses que estás peleando en soledad, pero la verdad es que millones de personas en silencio están librando batallas similares, y cuando una de ellas se levanta y rompe la cadena, se enciende una luz, y esa luz ilumina a otros. Quizás tú seas esa luz para alguien más. Quizás tus palabras, tu testimonio, tu sanidad sean el comienzo de liberación para otro que aún no se atreve a despertar. Y si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si ha removido esa parte que habías enterrado, si te ha mostrado una verdad que no habías querido ver, entonces te pido algo. No te vayas sin suscribirte a este canal. No lo hagas solo por apoyo. Hazlo porque este espacio es un refugio, un lugar de claridad en medio del ruido, una voz que constantemente buscará recordarte quién eres en Dios. Porque vamos a seguir hablando de estas cosas que pocos se atreven a hablar. Vamos a seguir desenmascarando estrategias espirituales, mentales, emocionales, y quiero que estés aquí para eso. Activa la campanita, no porque sea un botón más, sino porque puede ser la diferencia entre volver a caer en el olvido o seguir caminando hacia la verdad. Comparte este video si sientes que alguien más necesita escucharlo. No sabes cuántas vidas puedes tocar con un simple acto,
Tú no caíste en la trampa porque fueras débil, caíste porque el enemigo es astuto, pero hoy te estás levantando porque Dios es más poderoso, y eso ya es una victoria. No estás terminando este video como la misma persona que lo comenzó. Algo dentro de ti está respirando diferente, y eso, créeme, es solo el comienzo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitir que este mensaje entre a tu alma. Y recuerda, no se trata de pensar más positivo, sino de pensar con el espíritu. No se trata de luchar con más fuerza, sino de rendirse más profundamente. El enemigo será derrotado en la medida que tú decidas vivir en la luz. Y hoy, esa decisión está más cerca que nunca. Nos vemos en el próximo video. Pero más importante aún, nos vemos en el proceso, porque la verdad te hará libre, pero solo si te atreves a caminar con ella.